Muy buenos días. Comenzamos a partir de este momento nuestra clase de lectoescritura, nuestro séptimo encuentro correspondiente al martes 23 de noviembre de 2021. Como siempre les informo que estamos grabando esta clase, grabando esta sesión, para después poner este material a disposición de todos ustedes. Les deseo entonces lo mejor para esta semana que comenzaron desde el día de ayer. El día de hoy, como lo hemos acordado, tenemos pactado un tema único. Vamos a hablar de la comunicación como eje de la gestión empresarial, como factor indispensable para el desarrollo empresarial, como elemento transversal a las actividades en las organizaciones. En fin, el título es como eje de la gestión empresarial, pero tiene pues ese sentido. Voy a explicar, a hacer la exposición, a trabajarla, pero también con la modalidad de debate, de aporte que ustedes ya lo hicieron ya una vez, que es parte del aprendizaje, además de los temas de lectoescritura, de comunicación, de la habilidad que ustedes están adquiriendo para poder entonces entablar conversaciones, entablar comunicación mediante este apoyo a la virtualidad, mediante un encuentro de clases, si estuviéramos en la presencialidad. Y entonces esto implica varios asuntos. Uno, la preparación, la planeación. Hay otro aspecto muy importante que es que lo estamos trabajando y ese sí tiene que ver de manera directa con lo que hacemos acá en el curso y es el poder estructurar una idea y entrar a argumentar la idea. Es decir, que la idea hable de un significado, de una interpretación y de una contextualización, ¿cierto? Eso cuando estamos emitiendo el mensaje para ser escrito, para ser hablado, expuesto por nosotros, se llama argumento. Cuando lo encontramos en un texto y lo tenemos que darle pues esa mirada, se llama inferencia. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo acá para sustentar, ¿cierto? Para argumentar. Entonces los invito a que comencemos a hablar del tema. Lo primero pues es que hablemos de la presentación de clase. Primero la encontraron fácil en los grupos, en los tres grupos, pues en los 2 o 3 ocasiones alguien preguntaba ¿cuál es la presentación? Si es esta. Entonces si la encontraron fácil y que comencemos desde el mismo título a contar entonces generalidades de la presentación. A ver, los escucho entonces. Adelante. Los invito a que comencemos a hablar de esa presentación. En tanto, yo voy a ubicar la presentación en el blog de clase. A ver, entonces los escucho. ¿Quién quiere comenzar? Pero entonces comenzamos así como con un tema en especial o lo general. No, yo acabo de decir que comencemos hablando de la generalidad de la presentación. Comencemos por allí. Listo, pues yo comenzaría que las generalidades de la presentación serían, digamos, pues como los factores claves. Yo considero que los factores claves, primero que todo, debe haber un emisor y un receptor, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el emisor es quien codifica el mensaje y el emisor es quien termina decodificándolo, ¿cierto? Ya ahí vemos que entonces entran otros factores, como el mensaje, el código, y pues la verdad se me escapan unos en este momento. Y ya como en base a esto es que nosotros podemos empezar a desglosar el resto, el cómo aplicarlo en las empresas, el de qué sirve que un emisor sepa bien codificar su mensaje, el que sea claro para que entonces se pueda recibir de parte de los receptores de una manera adecuada. O sea, lo primario sería como las bases y ya después de eso podemos ir desglosando el resto. Bueno, hay 2 asuntos que me llaman la atención de tu intervención. Pues sí, estás hablando de que sobre todo el proceso de comunicación, ¿cierto? Y Correcto. sus componentes, que mire que ahí lo tenemos en pantalla, y me llama la atención y es que has hablado pues de lo que, sí, de un aprendizaje que ya tenemos. Ahí pues creo que todos ya alguna vez en la vida les habían, en el proceso académico, hablado de ese proceso de comunicación. Y es el tema del receptor, ¿cierto?
Juan Manuel, pero si tú detallas en la presentación, ahora lo voy a mostrar, ya no estamos hablando de receptor, sino de perceptor. De hecho, en las anteriores intervenciones y en las anteriores miradas que hemos hecho en la comunicación, varios de ustedes han mencionado la palabra receptor y hasta ese momento yo lo notaba, claro, pero no hacía el énfasis ni la apreciación, esperando pues a que aquí hiciéramos la explicación respectiva, pero me parece muy bien, ese es el proceso. Ahí hay una guía pues en la pantalla, reitero, Sara y después Vanessa. Por favor, las escuchamos. Levantó la mano Sara. Adelante, Sara. Sara, levantaste la mano, ¿cierto? Yo creo que estás hablando, pero no te escuchamos, Sara. No se escucha, Sara. Vuelve e inténtalo, Sara. A ver, te escuchamos, Sara. Acércate más al micrófono. Mira que, por favor, Sara. Sí, pero muy bajito. Acércate un poco más, por favor, al micrófono. Mira a ver qué tiene tu conexión. No se escucha todavía. Se trata de escuchar. A ver, ahí. Hola. Bueno, sí, Sara, más fuerte, por favor. Acércate más al micrófono o al audífono. Buenos días, profe. Sí. Bueno, cuando hablamos de comunicación, quiere decir cuando transmitimos algo, ¿cierto? Transferir y que comprendamos algo. Y para que pues esto sea algo que se pueda cumplir, las personas lo tienen que comprender. Entonces tenemos que tener como una serie de capacidades, ¿cierto? Entonces tenemos que ser claros, exactos, oportunos, veraces y fluidos. Esto pues yo lo interpreté como que, pues como la palabra lo dice, tenemos que ser como muy explicativos a la hora de comunicar a alguien, sobre todo en una organización, y nosotros como administradores, como líderes, tenemos también que tener como una serie de, como digo, profe, como... Hay unos elementos, ¿sí? Unas características. Exacto, eso, características. Por ejemplo, tenemos que ser personas, o sea, tenemos que tener gestos amables a la hora de comunicarnos pues, con los colaboradores y... Bueno, ahí, perdón, Sara, ahí tenemos unas acciones de comunicación, ¿cierto? Unos procederes de comunicación. Y hay otros que son los elementos, ¿sí? De comunicación, ¿cierto? Elementos o aspectos que debe tener una comunicación, ¿sí? Sí, a la hora de comunicarnos tenemos que tener gestos amables, transmitir bien lo que queramos y pues cada persona comunica sus intereses, expectativas, aspiraciones y frustraciones. O sea, todos siempre vamos a tener algo que comunicar hacia los demás, ¿cierto? Y existe la comunicación formal, informal, directa y masiva. Entonces yo digo que la formal es por la manera en que hablamos, en nuestro lenguaje, como usted nos había explicado la vez pasada. La informal es también nuestro lenguaje, expresarnos de una manera más coloquial. Directa es cuando es a un grupo específico de personas, ¿cierto? O a una sola persona. Y masiva es cuando es a mucha gente en una organización, por ejemplo, nosotros como líderes, cuando nos reunimos pues para hablarle a los colaboradores, eso sería una comunicación masiva. Bueno, digamos que esa última parte podría ser grupal, ¿cierto? Podría ser grupal. En una organización todavía, de acuerdo con el tamaño de la organización, no termina siendo muy masiva. Habría que mirar ese tamaño, ¿cierto? Masivo, pues, es una gran masa, como su nombre lo indica. Ahí hay un asunto importante, es la actitud, ¿cierto? Has hablado de los elementos, de las actitudes, ¿cierto? La actitud que tiene que tener tanto el emisor como el perceptor. Miren que Juan Manuel hablaba de la codificar, de codificar y de codificar, ¿cierto? Cargar de sentido e interpretar ese sentido. Muy importante, sí. Ahí estás hablando entonces de las esferas, las clases y las formas de comunicación. Todo eso hace que la comunicación sea asertiva.
Y cuando ustedes escriben y estamos acostumbrados a que nos dicen, esa comunicación es buena, es mala, y esas categorías de bueno o malo, esos adjetivos o esos calificativos, pues no pasan a ser unos comodines, unas palabras como muy genéricas, ¿cierto? Entonces, es mejor hablar de una comunicación adecuada, de una comunicación asertiva, de una comunicación con un buen ambiente, de una comunicación con un proceso adecuado, ¿cierto? Para evitar ese bien, malo. Por ejemplo, esa palabra ahorita estaban hablando, Vanessa dijo que así se escuchaba suave, ¿cierto? Entonces, bueno, suave, fuerte, sí, pero hay palabras más exactas, ¿cierto? Entonces, no es audible, en fin. Entonces, tenemos que comenzar a ser muy precisos en el lenguaje. Entonces, en este caso estamos hablando de la asertividad en la comunicación. ¿Sí? Cuando hablamos de la actitud, hablamos de los elementos, hablamos de las clases, las formas, en fin, elementos en cuanto a que tenerlos en cuenta de acuerdo a cada situación, de acuerdo con cada situación. Y de acuerdo con cada situación definimos si la comunicación es directa, masiva, de grupo, ¿sí? Y ahora hago la claridad, ese carácter de masivo uno lo tiene que empezar a determinar de acuerdo con el tamaño de la audiencia. Casi que lo masivo es cuando yo no tengo contacto, no me ven siquiera con la audiencia. Entonces ahí es donde digo yo, por ejemplo, que si yo con el grupo de colaboradores voy a comunicarme en un auditorio, hay 200 personas, pero yo estoy al frente en el auditorio, en el atril, en el escenario y les estoy hablando y estoy haciendo una presentación de PowerPoint o estoy apoyado en una plataforma de estas, pues todavía no comienza a ser, digo que no es masiva, ¿cierto? Es grupal y el grupo es muy grande, muy extenso, ¿cierto? El grupo es numeroso. La palabra exacta es numeroso, un grupo numeroso, ¿sí? Pero entonces masivo, por ejemplo, es cuando yo enciendo mi televisor o una plataforma y entonces ahí estamos conectados una cantidad casi que extensa de personas y se convierte pues en una masa, ¿sí? Que después incluso pues se caracteriza y se le dan pues atributos de acuerdo con estudios, pero nunca se particulariza. Escuchemos a Vanessa antes de comenzar la presentación. Tengo allí en pantalla algunos puntos pues, para esta introducción. El administrador desde la comunicación, cómo es el proceso de comunicación, ya Juan nos decía y cuáles son sus componentes, habló algo de ello, ¿no? La organización como sistema de comunicación es una parte que hay allí también, esferas, clases y formas de comunicación, Sara lo había comentado, 5 sistemas de comunicación en la empresa, y esto tiene que ver mucho con el tipo de organigrama o el tipo de organización que tenga esa agrupación de personas y los momentos de comunicación que pueden identificar en esa cotidianidad de una empresa. Continuemos con Vanessa y después escuchamos a Manuela y ahí yo voy pasando pues a la presentación. Adelante, Vanessa. Es muy esencial a partir de las intervenciones que hicieron los compañeros que ese conjunto de elementos realmente para un administrador y para un emisor permite crear relaciones. Y de este modo, uno de los elementos más importantes de la comunicación es que haya esa retroalimentación, que el mensaje sea entregado con valor, con tanto valor que inspire o en este modo motive a la acción, porque no simplemente es dar el mensaje, sino cómo se da ese mensaje, a partir de qué comportamientos, qué aptitudes, y como lo decía Sara, pues todo ese componente de manejo de emociones, esa confianza, esa seguridad y la escucha también, porque muchas veces podemos comunicar, pero tenemos que fortalecer el aspecto de la escucha, porque la comunicación siempre va en 2 vías, es bidireccional. No solo yo emito, sino el otro también emite hacia mí. Ese es el proceso de retroalimentación que siento que es muy importante dentro de la comunicación, teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente. Entonces el administrador desde la comunicación siempre es un actor que está en contacto con el mundo externo y con el mundo interior. Entonces siempre debe tener una lectura, que no lo han mencionado, de ese aspecto o el contexto social en el cual se está desenvolviendo en la comunicación, porque no simplemente va a tener la oportunidad de conectar con su empresa, sino que en negociaciones y en otros aspectos conecta desde afuera. Entonces siempre debe tener la capacidad de poder leer el contexto social para saber qué mensaje voy a dar, hacia qué público generalmente, entonces qué estrategia debo tener
para que llegue mi mensaje hacia ellos y los motive hacia la acción. Entonces es hacer cosas diferentes también en ese sentido, pero tener la delicadeza de conocer la audiencia, el contexto, el mensaje, los canales de comunicación más efectivos para que en sí el comunicador, perdón, el administrador siempre construya relaciones y se desenvuelva bien dentro de su campo. Bueno, hay algo muy importante allí que es el contexto social y junto con ese contexto siempre hay que mencionar los referentes. Ahorita vamos a explicar muy bien eso y eso tiene que ver con la explicación respecto a que en adelante tenemos que pensar mejor en perceptores que en receptores. Ya lo van a explicar. Yo le decía a Juan Manuel, no, mire, es que yo escucho que dice receptor, no era pues un regaño ni un llamado de atención ni mucho menos. Y decía, hasta el momento yo lo frecuente es que todos digamos receptor, porque así no lo enseñaron. Entonces ahorita vamos a mirar dentro de la presentación ese aspecto. Pero es muy importante lo que acaba de decir Vanessa, la escucha genera las relaciones, ¿cierto? Entonces, como el administrador es un elemento, es un actor importante en este proceso junto con sus perceptores o cuando él hace de perceptor para poder pues después ser un buen emisor, es muy importante tener en cuenta el referente y el contexto, los referentes y los contextos. Pero ante todo también es asumir una actitud de escucha. Muchas gracias, Vanessa. Levantó la mano también Manuela y después levantó la mano Duan. Adelante. Bueno, voy a agregar como a esta parte en la que estamos de la comunicación organizacional, porque me parece que es muy importante, ya que tiene como muchas funciones y ayuda como en muchos aspectos de la organización. Por ejemplo, en la toma de decisiones, en lo que son la ejecución de tareas, a llegar como a unos acuerdos tanto internamente como externamente, también como entenderse y comprenderse a sí mismos, y el administrador puede como obtener el respeto y ejercer su autoridad mediante la comunicación cuando sabe escuchar, cuando se expresa, cuando es conciso y cuando expresa como esos mensajes asertivos, claros, y da a conocer y comparte como sus ideas y sus conocimientos. Muy bien. Ahí está mucho más especificado el rol del administrador, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Voy a comenzar antes de darle la palabra a Duan, a mostrar acá, pues, lo que a la presentación respecta, ¿cierto? Atiende, ¿no? Voy a devolverme acá, que tuve como un problema acá. Entonces, para acá vamos entrando en materia, ¿cierto? Vamos mostrando acá. Profe, mientras tanto, yo Sí. quisiera ahí como aprovechar el tiempo por abrir un paréntesis de algo que a mí me llamó mucho la atención y lo estaba pues buscando en la diapositiva a ver si lo veíamos y les daba las palabras concisas de qué era, pero entonces los voy a dar en mi palabra. Sí. En la comunicación, pues sí es estrictamente que hayan dos o más personas, porque ahí lo decían como un orador que no es escuchado y un escritor que no es leído, pues hablando de comunicación prácticamente no existen. Sí, yo creo que ya lo mencioné también. O sea, alguien que escribe y no quiere que lo lean, pues no está comunicando. O alguien que dice, venga, yo hago la intervención, pero yo lo hago pacífico para que nadie más, bajito, en voz baja, para que nadie me escuche. O no, yo lo pienso, pero no lo quiero expresar. Entonces no está comunicando y no está generando lo que decían, o sea, lo que decía Manuel ahorita, y es las relaciones, ¿cierto? Las relaciones, la interacción, ¿sí? El desarrollo de las actividades a partir de esas relaciones. Sí, Juan Manuel, totalmente de acuerdo. Ahora, uno dice, alguien tiene un mensaje para entregar, tiene una instrucción para dar, tiene un punto de vista para exponer a alguien con una intención, en un contexto determinado y en un momento específico, ¿sí? ¿Algo más para agregar, Juan Manuel? No, profe, decir que como que entonces que la comunicación también va muy de la mano con las habilidades propias y las emociones que uno sepa controlar. Porque Sí. entonces volvemos a lo del escritor. Si yo soy un muy buen orador y un muy buen escritor, pero yo ya en lo personal tengo problemas
de eso de que me da miedo salir a la gente o una cosa a la otra, ya la comunicación se está viendo afectada en algo que pudo haber llegado a ser importante para el mundo y debió haber sido escuchado por factores personales. Exacto. Y eso estamos haciendo acá, mirando pues esas diferentes competencias de comunicación, pero sobre todo ubicando el rol del administrador. Tengo en turno a Duan, cuando lo consideres pertinente, Duan interviene, voy a comenzar acá a dar pues como la mirada a la presentación para quienes han intervenido, para ratificar lo que han dicho y para quienes no lo han hecho se animen a hacerlo. Repito, hoy vamos a hacer la socialización, pero voy a explicar, pues voy a hacer la exposición, solo que es una exposición socializada, participativa, en donde yo no quiero ser la única persona que hable. Entonces, lo primero es la comunicación como cultura de participación y eso genera lo que llaman en las organizaciones el sentido de pertenencia. No sé si ustedes lo han escuchado cuando le dicen a la gente póngase la camiseta, ¿cierto? Es que el clima y el ambiente en esta empresa es que todo el mundo quiere la empresa, es decir, tiene sentido de pertenencia. Y hay participación, hay una cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es un conjunto de acciones, de comportamientos, de expresiones que asume un colectivo frente a una situación, frente a un momento, ¿sí? Entonces la cultura es ese conjunto entonces de acciones, de comportamientos que caracterizan a un grupo humano. Entonces, la comunicación tiene que generar ese conjunto de acciones, esa forma de ver, esas percepciones que hacen que la gente participe, tome parte activa. Y eso genera también sentido de pertenencia. Entonces, ahí es, bueno, ¿qué es lo que se comunica? ¿Qué es la comunicación? Si es interpersonal, en equipo. Y siempre debe haber una proyección siempre la comunicación genera una imagen, ¿cierto? Una autoevaluación, una automirada del grupo y mía frente al grupo y mía como líder. Ahora existen los grupos de reunión, grupos primarios, grupos de encuentro. En síntesis, entonces, esa comunicación tiene que generar una sensibilización, ¿sí? Para poder llevar a cabo las diferentes roles, tareas. Y entonces un líder, un administrador, gerencia, comunica y decide. Y esas tres palabras que tengo allí en pantalla, el comunicar permite que usted tome decisiones. El administrador, si usted no tiene un administrador sin comunicación, se le hace más difícil las decisiones. No voy a decir que no puede tomar decisiones, pues más complejo el tomar una decisión. De hecho, para tomar una decisión uno siempre dice, deme más información, proporcióneme los diferentes elementos para poder tener parámetros, ¿sí? Puntos de partida. Y ahí está la comunicación. Y gerenciar es organizar entonces todo ese conjunto de procesos, de elementos y requieren de la comunicación. Entonces los tres tienen que estar presentes siempre en un proceso. Profe, disculpe. Sí, adelante. De acuerdo, por ejemplo, a lo que está diciendo usted del rol del administrador pues, dentro de la organización en la comunicación, iba a ser mi intervención, ¿cierto? Sí. Yo evidencié dos partes al final pues, de las diapositivas, cuando se habla pues, de la comunicación en la organización. Y en la primera parte nos dicen que la actividad que más se realiza dentro de la organización es la comunicación en base al desarrollo de las actividades en sí internas que tiene pues, la organización, ¿cierto? Y más adelante nos plantean que la organización está en constante cambio y que este cambio también puede cambiar la cultura. Entonces, en el constante cambio que está la organización, de entrada, de mediador, el líder, pues, cierto, pues comunicando y pues adecuando los procesos del cambio para que estos sean más adecuados. Bien, si hay algo permanente en las organizaciones es el cambio, algo constante es el cambio. Yo diría que es inherente a la organización el cambio y la comunicación posibilita el cambio, como lo has dicho, Duan, efectivamente. Miren acá entonces, voy a comenzar entonces ya a hacer lo que les había anunciado, que voy a comenzar a dar la revisión y voy a hacer énfasis en los puntos que ustedes han tocado y en los puntos que yo había señalado como centrales y en los cuales debo dar más explicación. Aquí ya los pusimos ahorita, lo dijo uno de ustedes. El administrador entonces construye relaciones, propicia actitudes, debe generar compromiso utilizando el recurso de la comunicación. Es el eje de la gestión. Vamos a llegar a lo que acaba de decir Duan, efectivamente, a que esto en función al cambio, ¿cierto? A propiciar cambios. Ahora, aquí hay algo y es la personalidad de la organización, es decir, ese conjunto de comportamiento, ese conjunto hace que las organizaciones se caractericen. O sea, es decir,
todas las organizaciones no son iguales, ¿sí? Entonces, las organizaciones tienen una personalidad, conjunto de suma de varias de una cantidad de personalidades, de formas de actuar. Entonces, la personalidad de una organización se determina por el funcionamiento de los productos y los servicios, la eficiencia y la actitud de las personas, la disponibilidad de sus servicios, la suma total de las funciones. Luego, entonces, la empresa es la gente, la empresa no es el aviso ni la razón social, mucho menos el comercial que se está haciendo. Eso es una identidad que se quiere proyectar, ¿cierto? Y que se convierte finalmente en imagen, pero la empresa es la gente. Sí, repito, no es el aviso, no es la razón social. Entonces, todos los contactos, volvemos al tema de las relaciones, se hacen entre personas, las relaciones son relaciones personales entre empresas, relaciones públicas, y las relaciones empresariales son relaciones humanas. Ahora, aquí es donde vamos a hablar del proceso de comunicación, ¿sí? Que Juan Manuel comenzó hablando de él. Entonces, ratifiquemos, siempre existe un propósito en función de alguien que lo recibe. Entonces, hay aspectos en la vida del ser humano, que es meditar, hacer centramiento, en fin, en donde pues la introspección es, bueno, converso conmigo mismo, ¿cierto? Son otros procesos. Entonces, como su nombre lo indica, es la meditación, la introspección, pero en lo que se refiere a la comunicación, yo tengo un propósito y en función de alguien, lo que decíamos ahora, es comunicar. O sea, nadie se para en la mitad de la empresa a decir algo para que nadie lo escuche. O sea, tiene una intención, ¿cierto? Miren cuando a uno le dicen, pero mire, escúcheme que le estoy hablando, ¿sí? Por favor, míreme, ¿sí? Entonces debe establecerse un contacto. Entonces alguien dice algo, una idea, un concepto o a otro a través de un medio, ¿sí? Entonces, ¿quiénes recuerdan ese proceso de comunicación? ¿Cierto? Recordemos ese proceso, ahí viene también un tema que ya habíamos visto en el bachillerato, pues como nos ha enseñado el proceso de comunicación. Entonces, quiero precisar aquí varios elementos. Todo lo que hemos aprendido no lo podemos demeritar, ¿sí? No lo podemos decir, no, no es así. Y yo aquí no estoy diciendo que el proceso de comunicación que a nosotros nos han enseñado no tenga validez, ¿cierto? O perdón, no sé, sí, que no sea ese. Solo que para el tema de la organización, la aplicación que vamos a dar es una evolución, ¿sí? Un proceso de comunicación con más elementos. A ver, repasemos acá entonces con lo que tenemos y aquí vuelvo y apelo a la participación de ustedes. ¿Qué tenemos del proceso que hemos aprendido? A ver, ¿qué observan ustedes en pantalla? Ya lo había dicho Manuela, había hablado de los referentes y el contexto, Manuela o Sara, ¿sí? Del contexto y del contexto social. Y yo le dije, bueno, pero también los referentes, mírenlo allí en la pantalla con letra de color rojo. Bueno, pero ¿qué más encontramos allí? Y yo también anoté, de acuerdo con lo que dijo Juan Manuel, pues que a nosotros nos habían dicho siempre que hablábamos en función de un receptor. Y miren ustedes que al lado derecho de la diapositiva estamos hablando de un receptor, ¿cierto? En lugar de un receptor, de un perceptor, perdón. Ya había dicho pues Juan Manuel la codificación y la decodificación. A ver, ¿qué más notamos en ese? ¿Qué más hay ahí? Yo creo que no dejé mucho de los elementos, pero bueno, casi que a ver, ¿qué están viendo ustedes allí? El canal, el mensaje. Eso no es nuevo, ¿cierto? Falta el código. El mensaje, bueno, sí, como ahí dice codificación y decodificación, listo, el mensaje, el código lo contiene el mensaje. Vamos a especificarlo. Gracias, Manuela. Entonces, vamos a mirar entonces ese proceso de comunicación que habla de un emisor y un receptor, un medio o canal, unos códigos, un mensaje. Ese corresponde a un modelo que se llama el modelo de cibernético, ¿cierto? ¿Sí? El modelo de Palo Alto. Y repito, ese modelo tiene validez en algunos momentos, ¿cierto? En asuntos muy mecánicos, en procesos muy lineales en un solo sentido, ¿sí? Casi que en ese modelo no nos estaban hablando de la retroalimentación todavía, no la insinuaban, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, repito, no estoy diciendo que no sea vale, que ese no es, ¿no? Simplemente voy a hablar de una evolución. Entonces, ese, como les digo, en la década del 70 fue enunciado, fue definido, ese que decimos, repito, emisor, receptor, medio, canal, mensaje, ¿sí? En una escuela que se llamó Palo Alto. Pero más adelante, entonces, en la década del 80, 90,
viene un señor que se llama Daniel Prieto Castillo y comienza a decir, bueno, desde la escuela de CIESPAL en Quito, Ecuador, y empieza a decir, bueno, con todo lo que tenemos que pensar en que en ese, primero que todo, en ese proceso de comunicación existe una realimentación o una retroalimentación, ¿cierto? La una cuando al final me están poniendo a que yo evalúe y yo simplemente emito un concepto o reacciono, ¿cierto? Y una realimentación cuando yo estoy todo el tiempo en función del proceso y puedo en cualquiera de sus partes emitir ese concepto. Esa es como la diferenciación que hacen de realimentación o retroalimentación. El proceso habla entonces de una respuesta. Entonces, como nos empezamos a preguntar por esa respuesta, entonces dijeron, bueno, pero entonces es importante mirar qué tantos ruidos hay alrededor de ese proceso, ¿sí? ¿Qué barreras, qué ruidos hay y si eso lo producen barreras, ¿cierto? Es una barrera, algo que no deja, una situación, una persona, un ambiente que no deja, que no permite a plenitud que el mensaje sea debidamente percibido, que llegue a quien quiere que llegue, o que cuando ya llegó se conozca con exactitud, con todas las condiciones, esa reacción. Verbo y gracia. Ejemplo acá, cuando ahorita Sara fue a intervenir, teníamos una barrera, ¿sí? Esa barrera era una barrera de tipo técnico, ¿cierto? Entonces, esas barreras se pueden convertir también en ruidos, son de varios tipos. Esas barreras las comenzaron a estudiar y dijeron, bueno, la barrera puede ser de tipo técnico, acústico, ambiental, ¿sí? Pueden ser también de tipo psicológico, ¿sí? ¿Cómo así? Cuando a una persona tiene prevención, tiene frente a otro, es decir, la primera vez que yo conozco a Sara, entonces yo a Sara la grito y no la dejo hablar y la intimido. En las próximas ocasiones que ella vaya a emitir su mensaje frente a lo que yo digo, ella lo va a decir con temor. O, por ejemplo, yo llego a la clase y comienzo a las 6 en punto y no saludo, digo buenos días, esta es la agenda del día de hoy. Entonces no estoy generando sensibilización, no estoy generando motivación en el grupo. Entonces no se va a generar la participación. O si se da participación, va a ser una participación muy escasa, pues muy precisa para dar cumplimiento simplemente a algo que yo estoy pidiendo, ¿sí? O cuando yo simplemente digo, bueno, vamos a hacer un examen de clase, ese examen estudien, entonces ustedes estudian para el examen, no para participar acá. Entonces, eso tiene que ver con lo psicológico, ¿cierto? Hay otra barrera que es la barrera de tipo fisiológico, ¿sí? Que es cuando el individuo, así se desempeñe como emisor o como perceptor, no cuenta en su equipo fonado, en su condición en su aparato fonador, en su tono de voz, con las condiciones óptimas para que ese mensaje pueda tener mayor efectividad. Me explico, alguien que tiene un tono de voz muy delgado, perdonen la expresión, muy fastidioso al oído, la gente a los 2-3 minutos de escucharlo en una conferencia se va a cansar o va a decir, uy, tan desagradable escucharlo, ¿cierto? Entonces miren que ahí tenemos esos ruidos, esas barreras. La retroalimentación es cuando entonces ese otro al quien le llega el mensaje o a quien yo le quiero entregar el mensaje tiene la capacidad y además tiene la posibilidad de poder contestar, de poder generar otro mensaje a partir del mensaje que le acaba de llegar. Entonces se llama retroalimentación, ¿sí? Eso hace entonces que ese otro, como dice la presentación, ya ustedes lo mencionaron, el otro siente, expresa sentimientos, expresa inconformidades, expresa satisfacciones. Y ahí viene algo muy interesante que yo siempre me he cuestionado y que cada vez vengo describiendo más, y es que el silencio también es una comunicación, ¿sí? En la modalidad impresa, uno decía, esa hoja de papel no tiene nada, miren ese blanco que hay allí en la mitad del texto. Y resulta que un blanco también dice, también habla, también comunica. Y un silencio también comunica, ¿cierto? Bueno, en fin, que entonces esa retroalimentación, usted puede expresar inconformidades. Con el silencio también se expresa, ¿cierto? Desmotivación, inconformidad. Por eso también se los digo, cuando digo, bueno, no hay nada que decir, motivo, por favor, una opinión. A mí los silencios me impactan demasiado, porque es una comunicación y me está diciendo algo.
Bueno, y hay un mensaje, y lo estaba mencionando ahorita, lo mencionó Juan Manuel, ese mensaje se carga de un sentido, ¿sí? Entonces yo lo cargo de un sentido, lo que quiero dar a entender, pero también puedo cargarlo de acuerdo con mi profesión, con quien yo esté hablando, de una serie de códigos, ¿sí? Y el código son esos símbolos, sentidos, símbolos, iconos, representaciones que hace que mi mensaje tenga mayor alcance. Si vamos a llevarlo a nivel de la oración o frase, es eso que yo tengo en el predicado, que me está explicando, que me está dando mayor alcance, ¿cierto? Y el perceptor lo que hace es ese otro que recibe. Sigamos hablando de recibir por ahora. Lo que hace es que mira todos esos sentidos, todos esos significados, como si como si me mandaran un papelito con una oración, lo desdobla y de acuerdo con sus condiciones, la posición donde está, y repito, el tipo de mensaje, la cantidad o no de ruidos, o al contrario, lo específico, el canal que se utiliza, ahora lo hablábamos también, el momento, el ambiente, él le posibilita poder decodificar, es decir, darle sentido a esos códigos, ¿sí? Que se le entregaron. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Algo para anotar? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí recuerdan que el silencio también es un lenguaje? Entonces no quiero silencios, al menos hoy. Sí, profe, sí, muy claro. Bueno, Juliana, mire, y compañeros. Entonces, ahí es donde viene entonces lo siguiente. Cuando yo tengo acá debajo de este escritorio en donde estoy, una canequita de basura, una papelera. Esa papelera, la función inicial o la que siempre ha tenido es que recibe papeles. Bueno, digo papeles porque está acá en la oficina, ¿sí? Pero pues, digamos, hablemos pues de un recipiente donde todo lo que ya no vamos a utilizar se va a depositar allí. Generalmente lo llamamos la basura. Hoy en día ya estamos hablando de categorías de reciclaje, de aprovechamiento, en fin. Entonces, la que yo tengo aquí, lo primero es que tiene una bolsa de color blanco de ordinario, ¿cierto? Tiene un color para el tipo de desechos o de material que no va a utilizar ya y la recibe, pero eso se lo determine yo, ¿cierto? Lo que viene al caso es que yo comienzo a echarle papeles, y ella nunca me va a decir, hey, pilas que ya me llené. No, ella recibe y recibe y recibe y recibe y recibe, y nunca va a decir, ya me llené. O si yo algún día le deposito un ordinario, ya no papelería, sino un ordinario, un orgánico, perdón, una cáscara de banano, una cáscara de mango, un elemento altamente peligroso, no me va a decir, no, mire, esa es una bolsa roja, esa cuchilla de afeitar, ¿sí? Eso es un material altamente biológicamente peligroso, no, recibe y recibe. Además que cuando se llena nunca me dice, ya me llené, eso recibe. Entonces, cuando una persona en esa concepción, ¿sí? Anterior del modelo de comunicación, ¿sí? Recibía, era por esto, ¿cierto? Porque no había posibilidad de la retroalimentación, de la reacción, de la decodificación del mensaje. Digamos que era un actor pasivo, totalmente pasivo. Y en las organizaciones lo que siempre estamos generando, como lo decían ahora también, son las relaciones, el escuchar, el aportar, el interactuar, ¿cierto? Entonces, no es receptor si nosotros lo comenzamos a concebir como ese otro que me está aportando, como ese otro que escucha y que está expresando sentimientos, ideas, propuestas, innovaciones. Y ese se llama un perceptor, ¿cierto? Percibe para después realimentar. Entonces, de hoy en adelante, repito, no porque el modelo de Palo Alto no sea adecuado, no esté bien formulado, no, sino por esta explicación que estoy dando, el otro en la organización lo tenemos que ver como un perceptor, ¿sí? Que siente, que expresa. Aquí entonces sí que es importante 2 o 3 aportes de ustedes para que me hagan esa realimentación, ¿sí? Para que me devuelvan el mensaje y me den a entender entonces si se comprende muy bien o no lo que estamos hablando acá. Incluso lo pueden hacer con ejemplos. Es claro entonces por qué hablamos de perceptor y no de receptor. Adelante, quien quiera intervenir.
A ver, ¿no se les ocurre? Profe, Sí, Juan. yo pues pensaría que ya se habla de emisor y perceptor, quitando el receptor, es porque ya es más en base a que es alguien que envía el mensaje y no alguien que lo recibe tal cual, como si se fueran máquinas, sino es alguien que envía el mensaje y al otro lado es alguien que lo percibe de su punto de vista y ya por eso se llama perceptor. Pero recuerde, Juan y compañeros, que el solo hecho de que el otro esté al otro lado esperando recibirlo no lo hace convertir en un perceptor. ¿Me explico? Automáticamente no se convierte en un perceptor. Para que sea perceptor tienen que estar, como lo decían ahora también ustedes, dadas las condiciones, ¿cierto? El ambiente, el momento, la intención, la actitud, ¿sí? Que existan unos códigos conocidos, en fin, ¿sí? Pero yo me refiero al otro lado, es decir, usted y yo frente a frente hablando. Sí, Y entonces estamos en un diálogo. sí. Pero entonces yo doy el mensaje de mi percepción, desde mi punto de vista como emisor, y te lo quiero transmitir a ti. Digamos que estamos hablando justo de política, ¿cierto? Entonces yo doy mi mensaje político, ya hablemos de derecha, y vos sos izquierda. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vos no vas a recibir mi mensaje por tu forma de pensar, sino que lo vas a percibir y de cierta manera acomodar a tu realidad. Pueden Así que, pasar dos cosas, Juan Manuel. Una, que yo cree de entrada una barrera de corte ideológico, es decir, no, 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 exacto. Juan Manuel, no, a mí los de izquierda, con la cosa, tú eres derecha y yo izquierda, Pues sí, a cualquiera. mí los de derecha no me simpatizan, son fachos, son, bueno, me empieza a calificarlo, entonces me cierro al mensaje. Hay una barrera de corte psicológico ideológico, ¿cierto? Pero lo que yo quiero decir es que el solo hecho de que yo tenga la presentación aquí en la pantalla no hace que ustedes sean perceptores. Hay elementos como cuando yo digo, me hice entender, sí, a ver, ¿quién va a participar? A ver, yo quiero que participen. Ahí estoy motivando esa misma percepción porque estoy verificando. Ese es otro elemento importante. Uno debe estar permanentemente verificando su mensaje para que exista esa categoría de percepción también. O sea, es un conjunto de elementos que generan que ese proceso sea ahora entonces, repito, estamos hablando en el contexto de la organización, desde el rol del administrador, para que el otro sea un perceptor. Ahora, en las organizaciones no siempre uno puede actuar en función de un perceptor, a veces con intención, ¿sí? Y otras veces inconsciente. Por ejemplo, yo me cuestiono mucho los reglamentos de trabajo. ¿Alguno de ustedes, al entrar a una organización, a una empresa, o si ha trabajado en una empresa, ha visto el reglamento de trabajo cuando lo hacen público? A ver quién me lo cuenta. ¿Alguno de ustedes ha visto un reglamento de trabajo exhibido en una empresa? ¿No? No caen en la cuenta. Profe, sí. ¿Cómo es? Hábleme de ese reglamento. Pues no qué contiene, no dónde lo ha visto, cómo lo ha visto, qué características tiene. Pues yo lo he visto cuando trabajaba, lo he visto en las zonas comunes ¿Qué y carac- con las características eran que eran enumeradas y por lo regular eran cosas, pues, acciones que uno no podía como que realizar. Sí, ahí está yendo al contenido, pero yo me refiero, vea, generalmente es un cuadro grande, lo Ah, sí, exhiben y en una letra tamaño hormiga, menos de 6, de puntos, de 5 puntos, ¿sí o no? sí, señor. Usted tiene que acercar a leer. Ahora, ¿cuál es la intención de ese reglamento? Es cumplir con una disposición legal y es dárselo a conocer a las personas, es decir, que la gente lo reciba. Ahí, independiente que lo lea o no lo lea. Yo le pregunto a Duan, ¿cuánta gente lee ese reglamento? Pues realmente uno como que no se da la tarea casi de leer. De Porque pronto eso, lo que le digan más que todo de los jefes directos que no se puede hacer y ya uno como que se queda con eso y no lee pues el reglamento en sí. el reglamento tiene derechos y deberes, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, en fin, no solamente prohibiciones, ¿cierto? Pero el ejemplo viene a que está pensado para que la gente lo reciba. Entonces el Ministerio de Protección Social viene un inspector y uno de los elementos que evalúa es, sí, está exhibido el reglamento. Ya en gestión de talento humano,
Nosotros hemos trabajado en comunicación organizacional y decimos, mire, el jefe hace grupos primarios y comunica el reglamento y durante todo el año dedican a hablar de uno de las partes del reglamento para que la gente lo interiorice, lo sienta y lo ejerce y lo haga no como una obligación, sino como una forma de actuar, repito, que se vuelva parte de la cultura, ¿sí? Ahora, además, hoy en día ya la gente, las empresas también van muy adelante con esto y hay videos incluso de inducción en donde está resumido el reglamento. Entonces es más agradable ver una pieza audiovisual, unos actores y ver pues representado el reglamento. También le entregan a uno unos folletos, unas cartillas impresas, también con ilustraciones, con diagramación, con color. Entonces es mucho más agradable leerlo, ¿sí? Pero yo voy a ese extremo de lo tradicional, ¿sí? De simplemente ponga el reglamento allí y con eso, primero, se cumple, entonces es un receptor. Y dos, que entonces asumen, ¿no? Como está exhibido, entonces la gente ya sabe. Es más, el día que yo vaya a sancionar a Duan con ese criterio, mire que Duan está expresando qué se puede, qué no se puede hacer. Con ese criterio punitivo de castigo, yo puedo aplicar el castigo, porque ya se le advirtió, lo tenía ahí. Que usted no lo lea es otro asunto. Pero entonces entonces uno le dice, pero un momentico, pero es que usted lo puso en una letra que no se ve. Fuera de eso, está ahí, las 200 páginas ahí puestas en un solo recuadro, ¿sí? O si es un resumen, las 40 páginas, ¿cierto? Entonces, ahí hay un claro ejemplo de cuando en las organizaciones uno se toma al otro como un receptor, ¿cierto? Perceptor, entonces, cuando yo comienzo a verificar, a socializar, en fin, ¿sí? Aquí hay otros dos elementos más, que es el del contexto social y el de los referentes. Entonces, el contexto social tiene que ver con la cultura, es decir, las diferentes culturas que convergen en un espacio. Entonces, el contexto, uno diría, la sociedad, sí, es un contexto amplio, sí, pero hay diferentes contextos, ¿sí? Entonces, que permiten que la gente actúe, que la gente piense de diferente manera, ¿sí? En donde se lleva a cabo, entonces el contexto es en donde se va a llevar a cabo, donde tiene lugar el mensaje. Y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, les he hablado de dos modelos y en esto quiero ser muy claro, yo no estoy demeritando el anterior, el de Shannon, ¿sí? El primer autor se llama Shannon, apellido Shannon, el de Palo Alto, y este no hablaba del contexto, ni de la retroalimentación, ni mucho menos de un perceptor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos entonces del perceptor, ya hablamos entonces de Daniel Prieto Castillo y de quienes han trabajado alrededor a partir de esa formulación, y hablamos entonces de un contexto social, un escenario, un contexto en el que se da un espacio en donde se da ese mensaje. Y unos referentes que son los diferentes elementos significantes, elementos de construcción, elementos de referencia, ¿sí? Como su nombre lo indica, para poder entonces que el mensaje tenga codificación y decodificación. Voy a explicar esto con algo muy simple. Yo digo aquí, voy a decir una palabra, casi siempre digo la misma, pues la que se me ocurre así siempre es, yo digo la palabra chucha. Entonces yo quiero que aquí ustedes rápidamente, con lo que se les venga a la cabeza, me digan el significado de esa palabra. Adelante, ¿quién quiere intervenir? Rata. Una rata, un animal, ¿cierto? Muy bien, un ratón grande. Muy bien. Chucha. Pero yo también tenía ese, pero entonces también nos podemos referir a un ladrón de calle. A un ladrón. Sí. Chucha. Tal vez ratero, rata. Sí, Sí. pero bueno, Porque en su como referente chuchi está. y rata, así en la calle se suele decir mucho esta chucha. Bueno, Pero no refiriéndose a una persona y no refiriéndose a un ladrón. muy bien. Bueno, chucha. ¿Alguien más? Juliana, nuevamente te escucho. Profe, cuando uno dice que mal olor, Mal olor. Incluso en algunas partes le dicen golpe de ala, ¿no? Sí, ya tenemos 3 significados. El de Juan Manuel todavía tenemos que discutirlo y precisarlo. También cuando una persona es muy mala, hace algo pues que le da inconformidad a las otras, pues le Se pega un puño ahí. comporta mal, tiene un comportamiento mal. Es un Ajá, desadaptado en la sociedad, una chucha. Mal comportamiento. Entonces, dentro de ese mal comportamiento está el que sea ladrón
o el que sea saboteador en la sociedad, en fin. También chucha le dicen al que se maneja mal con las mujeres, ¿cierto? Es una chucha, ese señor es una chucha con la esposa, ¿cierto? ¿Qué otro significado podemos tener allí? Chucha. Valeria. Yo doy por aquí un recorrido por la sala a ver quién más nos puede aportar, que de pronto están callados, pero recuerden que pueden aportar, ¿sí? Daniela, David, Estefanía. Hola. A ver, yo los escucho, David. Pues de ahí lo único que se me viene a la mente es el juego. Ah, también. Ese, bueno, ya voy a explicar ese que es chucha, ¿sí? Creo que todos lo ubicamos. Para quienes no lo sepan, ¿qué es chucha, David, en el juego? Es como escondidijo, yo creo que era. Perseguir a otro y cogerlo. Sí. Pues sí, atraparlo, pues. Bien. A ver, a quienes más mencioné por allí, para que haya participación. Melisa. Zaira, la vi por aquí también. A ver, chucha, ¿qué significa la palabra chucha? Profe, pues para mí también solo sería el mal olor. Bien. Zaira, ¿tú eres de qué región del país? Disculpe, profe. ¿De qué región del país eres tú? De Pasto, de Nariño. Bueno, entonces mire, y hago la pregunta porque aquí, ahora, el contexto tiene que ver con lo geográfico, claro, entonces, de acuerdo al lugar del país donde estemos, a pesar de que somos un solo país, tenemos diferentes subculturas. Bueno, Duván va a agregar algo. Profe, sí, que por ejemplo también en las zonas pues, de la costa también Sí, se refieren con esa palabra al aparato pues, reproductivo de la mujer, al órgano genital femenino, ¿sí? señor. Sí, sí, sí. Bueno, miren todos los significados que tenemos allí. Esos son referentes, ¿sí? Para referirme y tienen que ver con el contexto social. Entonces, miren, el contexto es el conjunto de expresiones, costumbres que hacen que una expresión tenga sentido, ¿no? Es decir, que se codifique, que haga parte de los códigos que se utilizan en un espacio específico. Y el referente es esa palabra. Entonces, miren, para la palabra chucha, la cantidad de significados y como referente que puede tener, ¿cierto? Entonces, es el mal olor, es el animal grande, el ratón grande, es un juego, eso muy aquí en la zona del eje cafetero, pues un juego de atrapar, perseguir al otro y atraparlo. Consiste también en denominar el órgano genital femenino, ¿sí? En la costa norte, en Venezuela, ¿sí? La palabra chucha tiene esa connotación, ¿cierto? Ese sentido, ¿sí? ¿Cuál me faltó? En fin, que entonces, miren, ahí se puede explicar entonces lo que tiene que ver con un referente y un contexto. El referente es a lo que me lleva esa palabra. Recuerdan que hemos visto que el sintagma es la unidad mínima de significado, entonces me está significando, ¿sí? Pero está dentro de un contexto. Entonces, de pronto a Zaira, en el sur del país, le estamos hablando, alguien le dice, le habla de la chucha y ella se está imaginando el mal olor, pero le están hablando de un animal grande, ¿cierto? De algo, de ese ratón grande, ¿cierto? Pero también a una persona del norte del país, le dicen, no, es que, y tenía una chucha, pero impresionante, era porque olía demasiado mal y está pensando que le están hablando de ese órgano genital femenino. Entonces miren que de acuerdo con el contexto social se debe utilizar un referente. Entonces a eso me refiero con contexto social y referente y por eso utilicé ese ejemplo, me fui a pelear a ello para poderme dar a entender. Hay muchas formas de significarlo. Por ejemplo, yo dije ahorita que chucha era también, que es el juego donde uno persigue al otro para poderlo coger. Pero resulta que la palabra, entonces lo cambié por atrapar. Me acordé hablando de referentes. Tiene un referente, ¿sí? Sobre todo en Europa, en algunas zonas del mundo. Coger no es lo mismo que como lo utilizamos nosotros coger. Coger es asir, atrapar en este caso, para nosotros es un sinónimo, pero hay otros lugares donde coger tiene otra connotación, es otro referente. ¿Sí? ¿Quién me lo dice, por favor? Entonces, para nosotros... El Sí. significado de coger en otras partes. Uh-huh. Pero pues, para decirlo en términos de la clase, pues la unión sexual entre dos personas.
Sí, no lo diga tan Escoger. elegante. Coger es el acto sexual, ¿cierto? Eso sí, para no Un acto decirlo muy sexual. vulgar. Entonces uno, por ejemplo, dice en alguna parte, no, entonces alguna vez me pasó en en un evento académico, ¿cierto? Que yo dije que para poder llegar me tocó coger un carro. Y primero que todo, en esa parte no se decía carro, sino auto, coche. Y enseguida la gente me miraba todo raro, ¿cómo hace este tipo para coger un coche? ¿Sí? Y resulta que para mí era abordar, tomar ese carro, ¿cierto? O sea, ¿sí? Y para ellos coger, y para mí era muy fácil decir que yo cogí un carro, y nosotros aquí dice yo cogí un taxi. Resulta que tiene una... Entonces miren lo importante de uno utilizar la palabra exacta teniendo en cuenta los referentes y los contextos. Bueno, infinidad de palabras. Está claro el proceso, infinidad de palabras que podemos aplicar allí, ¿cierto? Digamos, en portugués la palabra saco y la palabra buceta tiene esa connotación de los órganos genitales. La buceta pues es el órgano genital femenino, entonces pues para nosotros la buceta es un bucetón o un bus, un vehículo de servicio público pequeño, con menos capacidad, esa es la buceta, pero para ellos la buceta es el órgano genital femenino. Para nosotros el saco es esa prenda de vestir que da elegancia y que va con otro pantalón, camisa, corbata, en fin. Y para ellos el saco es el órgano genital masculino. El hueco, por ejemplo, para nosotros es un hoyo en el piso, en la tierra, y para ellos el hueco es la connotación que tenemos nosotros aquí de homosexual, ¿cierto? De marica, mejor, ¿sí? Despectivo, ¿sí? Entonces uno dice que venía para acá y me encontré demasiados huecos y lo miran a uno, ¿cómo así? No, es hoyo, ¿cierto? En portugués, y en fin, hay varias acepciones y eso hace entonces que uno pueda ser asertivo en la comunicación si tiene en cuenta referentes y contexto. Profe, Debo decir también, el humor, por ejemplo, el humor tiene que ver mucho con los referentes, ¿cierto? Entonces el humor hace uso del doble sentido, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Tomando referentes para poder entonces causar gracia en las personas. Adelante, Juan Manuel. por ejemplo, yo analizando también he visto que los conferencistas que llevan su mensaje a diferentes países, ellos lo que hacen antes de llegar a cada país es estudiar, es precisamente eso, para primero que todo poderles transmitir el mensaje de una manera que ellos la sientan amigable. Y segundo, pues que no se vayan a ver esta clase de palabras que ellos la digan y que terminen dándole otro mensaje a su presentación. Exacto. Vamos pensando allí entonces, cuando digo vamos pensando es porque digamos que si vamos a hacer un trabajo parcial acá, vamos a escribir un ensayo con un tema de comunicación y administración, la importancia que tiene, yo diría que ni siquiera países. Yo he asesorado empresas que tienen sede en Medellín, empresas del grupo empresarial antioqueño, y tienen también sede en la costa, y tienen sede en el sur del país, y tienen sede en los Santanderes. A uno le dicen, Colombia tiene 5 subregiones, ¿cierto? Amazonía, Orinoquía, Pacífico, Atlántico, zona cafetera y Santanderes, creo que eso es. Entonces, uno para cada zona inclusive tiene que, si uno está haciendo las comunicaciones de la organización o si uno es el administrador, el gerente, tiene incluso que preparar, como dice Juan Manuel, sus intervenciones y la forma como le va a llegar al personal para que el mensaje, a pesar de que es uno solo, tenga diferentes percepciones, tenga la percepción que yo necesito que tenga para lograr la sensibilización. Entonces aquí es donde digo yo, vamos pensando en función del proceso de comunicación, cómo, y en función de lo que hemos dicho, el rol del administrador desde la comunicación, cómo formular una problemática que pueda ocurrir en una empresa y que se convierta en lo que yo voy a plantear, ¿cierto? En mi trabajo, ¿sí? Entonces, la importancia de esos referentes del contexto social a la hora de comunicar. Pregunta para todos. Me he hecho entender y me detuve aquí un gran tiempo porque esto es importantísimo para que empecemos a hablar de la percepción y no de la recepción, es decir, de perceptores. Un administrador que ve a los otros como receptores está todavía en un esquema muy taylorista, sin decir yo que también digo, no estoy diciendo que no tenga aplicación lo que Taylor y Fayol dentro de una de las escuelas de la administración o de una de las corrientes de la administración formularon en su momento. De hecho, hay empresas que todavía lo hacen, pero que entonces debemos pensar
en los otros como perceptores y no como receptores. Quiero decir, cuando una empresa, y yo escucho al gerente de la empresa o al administrador hablar de los receptores, eso me está diciendo ya qué estilo de comunicación tiene, qué estilo de administración tiene y qué tipo de administrador es, porque está concibiendo el talento humano como esos receptores, como ese que simplemente recibe y no tiene derecho a opinar. Entonces es claro por qué me detuve acá y por qué de ahora en adelante entonces digo yo aquí de manera muy atrevida y muy violenta, por lo voy a decir, prohibido entonces, y vamos a irlo puliendo. Yo sé que al comienzo se nos va a seguir zafando. Juan Manuel lo repitió muchas veces, 5 o 6 veces cuando hizo su intervención, la palabra receptor, receptor, receptor. Ahora vamos a hablar de perceptor. Es claro, Juan Manuel y compañeros, por qué entonces el otro es un perceptor, el otro se convierte en ese elemento que retroalimenta, el otro es con quien yo interactúo, el otro es quien expresa y yo debo de ser muy asertivo en esa comunicación. Repito, concibiéndolo como un perceptor. ¿Es claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? A ver, quiero más opiniones. Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿por qué, Malisa? Sí, porque, a ver, ¿qué más se te ocurre? Por ejemplo, si fueras a formular un problema de comunicación respecto a una organización o al rol del administrador a partir del proceso, ¿cómo lo podrías plantear en este momento? Es decir, ¿qué se puede plantear a partir de lo que estoy diciendo? ¿Qué puede ocurrir en una organización? O de manera positiva o de manera negativa. O sea, ¿qué puede estar haciéndose bien o qué puede, mejor dicho, qué puede estar ocurriendo cuando, qué problema podemos detectar en una organización cuando no se tiene en cuenta que los otros son perceptores? Profe, pues se me ocurre, por ejemplo, en una capacitación pues que se esté dando en una empresa y que pues las personas a las que se les esté dando la capacitación no, o sea, están ahí, pero no están poniendo atención, sino que están como en otras cosas. Entonces, esa es la importancia que tiene la motivación y el grado de atención, para el grado de atención a la hora de la capacitación en la empresa X, ¿cierto? Profe, o Eso, también, perdón, perdón, yo concluyo, Juliana, es esto, Melissa. Eso tiene que ver mucho con el contexto, pero entendido como el ambiente, ¿cierto? Entonces, el ambiente que yo genero. Por ejemplo, si a mí me programa una capacitación un viernes por la tarde, a las 5 de la tarde, uno dice, uy, la gente ya está en una oficina pensando en el fin de semana. Diferente así. O si el lunes a las 8 de la mañana me reciben con una capacitación. A eso te refieres, Melissa, también, ¿cierto? A ese tipo de ambiente, de atención. Sí, profe. Muy bien, y eso está por cuenta del emisor. O sea, el gerente, el administrador es quien debe tener el control y tener en cuenta todos esos elementos. ¿Por qué hago este ejercicio desde ya? Porque ustedes yo los voy a llamar y desde ya, por favor, háganlo, a que empiecen a formular un problema de comunicación, una situación de comunicación que vamos a trabajar como texto producto del curso a partir del administrador, la comunicación, para que podamos hacer lectura y escritura. ¿Sí? Juliana, ahora sí. Y discúlpame que no te dejé hablar para poder redondear la idea. Adelante, Juliana. no, profe, pues de acuerdo a lo que dijo la compañera, iba a decir que eso depende mucho también de la manera en cómo yo estoy hablando y me estoy refiriendo a las personas, porque si estoy, digamos, siendo demasiado extenso, puedo hacer muy aburrida la oratoria y que las personas ya no quieren escuchar lo que mi intención, pues. Muy bien. También ese tipo de elementos, ¿cierto? De acuerdo con el auditorio, uno elige frases cortas, elige, bueno, simplemente, ¿sí? Vamos al grano, o detengámonos en esta diapositiva, o continuemos, sí. Daniela. Profe, una pregunta. De pronto también podría ser pues como de esos ejemplos que están poniendo, de pronto que un jefe a usted le dé instrucciones de a las actividades o lo que tenga que hacer y yo solamente acepte pues como, por ejemplo, se reciba lo que él me está diciendo, sabiendo pues que puede llegar a cierto punto de que yo no puedo cumplirlo, pero yo no le estoy transmitiendo pues como eso. Eso podría ser pues como Eso está en algún la esfera ejemplo. de la motivación. Como, no, o sea, como la carga laboral de pronto que le pueda poner alguien, o sea, un jefe, y yo no tenga pues como la capacidad de decirle a él, no, no puedo hacerlo, o pues como transmitirlo, sino que yo simplemente acepto lo que él me está diciendo. Bueno, eso tiene que ver con dos asuntos. Uno con la planeación, ¿cierto? La planeación, las funciones, la negociación de tareas. Pero tiene que ver sobre todo
con esas barreras que yo decía. O sea, yo no tengo la confianza para decirle. Por ejemplo, yo aquí digo, bueno, ¿cómo estamos? Actividades, ¿qué nos queda pendiente? ¿Queda para tal día? ¿Lo negociamos? Que si yo no genero ese espacio de negociación de confianza, usted simplemente me recibe hasta que revienta. Por ejemplo, en un aula de clase ocurre que yo pongo tareas, pero nunca los consulto, o los pongo todos para un mismo día. Entonces, a lo último, ustedes revientan y dicen, no, es que, entonces yo digo, ¿y por qué no me dijeron antes? Porque usted no nos preguntó, porque usted no nos daba la posibilidad de negociar, ¿sí? A eso se refiere, ¿cierto? Exactamente, sí, profe. Y eso es una barrera dentro del proceso de comunicación que me está afectando el proceso de producción o el proceso de desempeño. ¿Sí? Miren qué buen ejemplo. Entonces ahí podríamos pensar como la importancia de la realimentación en el proceso de comunicación al momento de dar instrucciones, ¿cierto? Entonces eso determina de cómo podemos negociar, cómo el otro puede expresarse, cómo libremente puede decir, no, mire, recuerde que dentro de 8 días tenemos los talleres, no ponga más tareas, ¿cómo así? ¿Cierto? Yo me adelanto, les digo aquí, yo siempre digo, para tal día, sí, hagámoslo para este día, mire que todo no queda para el mismo día, y a veces, y en ocasiones digo, bueno, ¿para cuándo entonces? Pero lo que hago también es que me aseguro, primero de dar las fechas con anterioridad para que no se junten con otras asignaturas, con otros cursos, entonces ustedes puedan decirle al otro profesor, no, mire, para ese día ya tenemos algo, ¿sí? Pero también yo lo escribo, lo digo y permanentemente estoy verificando. ¿Sí me hice entender? Sí está. Entonces todo eso genera esas condiciones, Daniela. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Creo que hay suficiente ilustración con esta para que avancemos, ¿cierto? ¿O hay alguna duda de parte de alguno de ustedes? Entonces vamos a continuar. Acá estamos hablando de qué comunica cada persona. Ya nos habíamos referido a ello. Entonces, lo ideal es que sea la comunicación cara a cara, face to face, person to person, dicen los gringos, ¿no? Pero miren, cada persona que transmite, la persona transmite problemas, frustraciones, reclamos, silencios, ya lo decía ahorita, expresa sentimientos, intereses, expectativas, aspiraciones, frustraciones. Ahora, aquí hay algo y es, el otro debe ser el foco. Si hablamos de un perceptor, entonces el foco, el punto central de mi mensaje es el otro, ¿sí? Ahorita lo decía Juan Manuel, yo voy a una conferencia, entonces yo voy a varios países, yo me preparo para ser adecuado en el lenguaje al otro. Ahora, dentro de ello encontramos diferentes tipos de perceptor. El deseado, es lo que llaman los publicistas el target, ¿cierto? Está dentro del nicho. El marginal está ahí a un ladito y si le cala el mensaje bien, si no, no. Vuelve y entra en escena el emisor, motivarlo, cautivarlo. El espía, que existe en las organizaciones y en general en los mensajes, que está para poder llevar información y trasladarla. El desprevenido, que es diferente al marginal, ¿cierto? El marginal está intencionalmente allí, a un ladito, a la margen, pues ahí. En cambio, el desprevenido está incluido, pero todavía no está suficientemente motivado, ¿cierto? Y el cautivo es donde tenemos que llevar para que sea deseado ese foco, ese punto es a donde quiero llegar. Aquí hay algo y es el sistema de comunicación. Este es un modelo que plantea una autora que se llama Annie Bartoli y dice que de acuerdo a la teoría de los sistemas, un sistema es un conjunto de partes en las cuales esas partes generan alimentan y retroalimentan, ¿cierto? Entonces, él dice que las organizaciones son un sistema y a ese sistema le entra comunicación, lo llaman los gringos input, y le sale comunicación, produce comunicación, y ese sistema produce comunicación para él mismo, se llama intracomunicación, y produce comunicación para otros sistemas, es decir, para otras organizaciones, para otras empresas, ¿sí? Para otras organizaciones se llama transcomunicación. Entonces, cuando hay intracomunicación, son todos estos procesos que hemos dicho de la gestión del talento humano, de los grupos primarios, de lo que ocurre entre las personas, y digamos lo que está aquí adentro, ¿sí? Pero entonces las partes, los componentes de este sistema, lo plantea esta autora como la estrategia, la estructura, la cultura y los comportamientos. Entendiendo la estrategia como ese conjunto de acciones, de líneas que permiten llegar al objetivo. Entendiendo la estructura como la carta organizativa, la forma como están definidas los niveles de poder, los niveles de decisión y están organizadas, esa estructura lo conocemos como los organigramas,
repito, líneas de poder, líneas de mando y además procesos, ¿cierto? Entonces me refiero a que existe una pirámide, ¿sí? Un ápice lo llama Misber, ¿sí? O unos niveles, llamémoslo acá para hacerme entender mejor, directivo, de coordinación, mando medio y una base, ¿sí? Esa estructura está determinada entonces, ¿quién manda a quién? ¿Sí? Pero también está definida de acuerdo a los procesos, entonces puede existir un nivel de coordinación de la parte contable, ¿sí? De la parte financiera, otro de la parte de gestión del talento humano, otra de la parte de suministros, es decir, administrativo, ¿sí? Y otra de producción, ¿sí? Ahí tenemos, y hay de pronto otra que tenga que ver con lo tecnológico, el apoyo a la tecnología. Cada organización genera una estructura más plana o más piramidal o más simple o más compleja de acuerdo con el tamaño de su negocio. Y hay una cultura, ya lo dije, el conjunto de acciones y de formas de actuar de un colectivo. Y eso genera comportamientos, y ahí vuelve a aparecer el tema gente, personas. Entonces, este sistema tiene estrategia, estructura, cultura y comportamientos, y todos, miren, acá están, como sistema se retroalimenta entre sí, tiene que ver todos con todos, y yo lo estoy recorriendo permanentemente. Y repito, tiene intracomunicación y transcomunicación. Esta me parece una de las diapositivas importantes para planteamientos futuros que ustedes pueden hacer a la hora de mirarla a la organización, pero es muy importante también a la hora de concebir el elemento comunicacional como factor, que es un eje, que es un punto de partida que alimenta permanentemente el accionar en la comunicación y en la organización y por consiguiente el rol del administrador. ¿Alguna pregunta? ¿Me hice entender con este planteamiento que acabo de hacer? Que repito, es un planteamiento que traje de Annie Bartoli en una obra que tiene que se llama Comunicación y Organización, un libro, ¿sí? Ustedes pueden encontrar todo lo que ella desarrolla a partir de esto, esta autora, en un texto que se llama Comunicación y Organización de Annie Bartoli. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces voy a avanzar. Aquí las clases de comunicación a las que nos referíamos ahora, miren, formal, informal, directa, masiva, no me voy a tener acá, ya ustedes lo revisaron. Las clases, ¿sí? Miren que aquí estamos hablando de las formal, informal, directa, masiva, y ampliamos esas clases con red, lineal, grupal, de equipo, horizontal, vertical y transversal. Aquí también hay algo importante. Ahora me refería a la pirámide, ¿cierto? Todos ustedes han manejado ese concepto de pirámide a la hora de mirar la organización, ¿sí? ¿O alguno requiere que le ahonde sobre ese concepto de pirámide? Si alguien tiene duda, me dice. Bueno, entonces ese silencio quiere decir que todos manejamos el concepto de pirámide, es decir, todos en algún momento hemos visto cómo nos explican que las organizaciones son una especie de pirámide, ¿sí? A ver, me lo verifican, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces voy a hablar de esa pirámide. Entonces la pirámide es cuando aquí en el centro, perdón, yo tengo aquí, imaginémonos acá, en la parte de arriba está la cúspide. Entonces, ¿quién está en la cúspide? El líder, el jefe, línea directiva, repito, mando medio en la mitad y la base en la parte de abajo. Pero entonces ocurre que la comunicación, cuando en la parte de arriba la emite para los otros de abajo, el nivel productivo, el nivel de producción, está descendiendo la comunicación, ¿sí? Pero fuera de que está descendiendo, está en un sentido vertical, ¿sí? Se llama comunicación descendente. Cuando existe una percepción y entonces esos de abajo reaccionan frente a lo que dijo el de arriba, una instrucción, una decisión, hay comunicación ascendente, ¿sí? Ahora, esa comunicación también puede ser producto de una situación sin necesidad necesariamente de que el de arriba haya dicho algo, sino que ese mensaje comienza, la emisión del mensaje comienza, es decir, los emisores comienzan abajo, entonces sigue siendo ascendente, vertical. Pero resulta que el gerente está dando una instrucción para su equipo de coordinadores, es decir, esos subgerentes que yo mencionaba ahora, el subgerente de operaciones, el subgerente administrativo, el subgerente de personal o de gestión de talento, en fin. Y llega donde ahí desciende vertical a otro nivel, a un nivel, al próximo nivel, y comienza a generarse una comunicación entre ellos. Y entonces allí es una comunicación de tipo horizontal, lineal horizontal, ¿cierto?
descendió desde la gerencia y es lineal. Todo este tipo de comunicaciones se generan en todos estos flujos de comunicación, se llama flujo el sentido en que va, ¿sí? Y tiene también unos canales, ¿sí? Y el flujo y el canal está asociado al medio, entonces uno habla de flujos y canales en la organización, ¿sí? Y habla de comunicación ascendente y descendente. ¿Qué es lo ideal también? Que observa uno, perdón, antes de decir lo ideal, que entonces, como acabo de decir, esa comunicación desciende, asciende, se retroalimenta. En ocasiones, antes de retroalimentar y ascender otra vez para responder, está en el plano horizontal, o a veces también el nivel directivo planea el mensaje, entonces lo hace horizontal entre ellos para poderlo entregar de manera asertiva al resto del personal, entonces antes de descender. Pero entonces todo eso debe producir, y ahora sí digo que es lo ideal, y es que la comunicación sea transversal, es decir, que descienda, ascienda, sea horizontal, sea vertical, y que esté en todos los niveles de la organización. Vuelvo y compruebo entonces lo que acabo de decir, me hice entender, y algún ejemplo, formulemos una problemática que tenga que ver con esa transversalidad de la comunicación en la organización. Y ahí vienen dos elementos claves que dije, y es el elemento de los canales, los medios y canales. ¿Sí? A ver qué se nos ocurre. Melissa, ¿qué se le ocurre ahí? Profe, a mí cuando Vanessa. sucede en la Universidad de Antioquia que el canal es específicamente el correo electrónico institucional, cuando se emite algún mensaje por medio del correo electrónico, alguna invitación a talleres, cursos o becas, por ejemplo. Entonces podríamos pasar esto como la posibilidad de los diferentes canales institucionales para determinar la efectividad de un mensaje. Sí. Pero miren que, por ejemplo, cuando existe una situación especial en la universidad, un cierre, un desalojo, inmediatamente lo que comienzan es los correos, las redes, las plataformas, en fin, y todas en conjunto y en simultaneidad, es decir, todos los canales hacen que los diferentes flujos suban, desciendan, asciendan y se haga esa transversalidad de la comunicación para lograr el efecto y es que haya desalojo inmediato, por ejemplo. ¿Sí? A eso te referías, Vanessa, ¿cierto? Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, es analizar qué tan efectivo puede ser únicamente el correo electrónico como primer medio, como medio muy masivo, entre otras cosas, de comunicación. A eso te refieres, Vanessa, ¿cierto? Sí, como estaba solo proponiendo un escenario para dar el ejemplo, pero generalmente siempre, más con la pandemia y todo lo que ha sucedido, las redes sociales han tomado un papel importante dentro de la comunicación. Bueno, viene otro que se me ocurre. Acá en la clase nosotros tenemos diferentes medios, ¿cierto? Tenemos el correo, tenemos el WhatsApp, tenemos plataformas de apoyo, es decir, tenemos varias alternativas, con lo cual entonces yo afirmo también, la comunicación tiene que ser integral para que sea suficiente, es decir, no deje todo en manos de un solo medio. Bueno, eso en cuanto a la transversalidad de la comunicación. ¿Sí me hice entender con ese concepto? ¿Sí? ¿Sí es claro? De mi parte, sí. Profe, cuando se dice que es en red es porque ese mensaje impacta a varios grupos o equipos, no solo en una dirección. Vamos a mirar, ya voy a detenerme en esta, cuando habla de red, la comunicación, además de lineal, ¿sí? De que sea grupal o que sea equipo, y hay una diferencia entre grupo y equipo también, hace que también haya unas características, ¿sí? Que desde el centro se emita una comunicación y vaya a unos puntos que se llaman nodos, y esos nodos se retroalimenten entre sí, tómese como si fuera una periferia o un esquema pues circular o piramidal también, ¿sí? Pero en todo caso existen unos nodos y esos nodos hacen que se retroalimente y que se llegue otra vez al centro y que se logre el propósito. Ya voy a particularizar sobre la red. ¿Sí? Vanessa fue quien intervino, ¿cierto? Sí, profe. Bueno. Verbal, no verbal, escrita, audiovisual, simbólica, kinestésica, tal vez la más completa, ¿sí? Esta kinestésica es energía, es gesto, es palabra, es audiovisual, es figura, pues imagen, ¿sí? Es símbolo.
y hace entonces que sea como la integralidad de la comunicación. Debo decir acá, pasó muy rápido, sí. Entonces hemos venido diciendo la comunicación puede ser interna o externa en las organizaciones. Ahora, ¿qué es interesarse por la comunicación? Entonces, miren lo que acabamos de decir, que usted utilice la información funcional, tanto descendente como ascendentemente, es decir, transversalidad. Que usted sea consciente de los sistemas de información. Y aquí quiero decir que el sistema de información es todo lo que yo monto como soporte a mi comunicación. Es diferente el sistema de información a la cultura de comunicación, ¿sí? Entonces, el sistema de información son esos medios y canales que me soportan la comunicación, que me la respaldan. La cultura de comunicación es eso, es de lo que comenzamos hablando, la actitud, la escucha, la forma de comunicar, las diferentes formas, ¿sí? Que hacen que en un colectivo, en una organización, se tengan diferentes niveles de percepción, de sensibilización, de pertenencia, ¿sí? Los procesos de coordinación significa también interesarse por lo interno, lo externo. Es importante mis colaboradores, como es importante el mercado, el medio también, y los intercambios informales. Y aquí viene un tema que es también importante y es que generalmente uno dice, no, es que la formalidad de la comunicación es que aquí existen unas reglas. Entonces la regla es que se abre la clase a las 6 de la mañana, se presenta la presentación, pero informalmente si uno no verifica, se generan otros elementos en las organizaciones, por ejemplo. Entonces esa informalidad, ¿sí? No es solamente, viene aquí también algo a lo que uno encuentra pues en los administradores y es que lo llaman chisme, ¿no? Así es que es rumor, chisme, no es solamente esto, son esas formas de actuar, ¿sí? Frente a la cual usted también tiene que estar muy de cara como administrador, como líder del proceso. La comunicación entonces hace posible que la gente se entienda, logre objetivos, en fin, pues ya también lo han mencionado ustedes. Acá hay afirmaciones que yo hago, que la comunicación es el eje del desarrollo personal, institucional y comunitario, que permite tomar decisiones, ya hablé hace un rato de ello, que se logren acuerdos a través de la negociación, ¿sí? Consolidar los procesos a través de la convivencia y la interacción, también hemos hablado de ello. Miren lo que mencionaba ahorita Juan Manuel, ¿sí? Los cambios, a ver que esto me está, ¿sí? El cambio en las organizaciones, ¿sí? Y las organizaciones generalmente cuando hay fusiones, por ejemplo, transformaciones en mercado, cambian la estructura y cambian la estrategia, pero se les olvida cambiar la cultura, es decir, la gente, ¿cierto? ¿A qué me refiero? La estructura, sí, entonces ya no necesitamos 2 gerentes, sino uno solo. No, entonces se creció el negocio, vamos a nombrar 3 gerentes más para que atiendan las diferentes zonas. Ahora la estrategia ya no es tan masiva, sino canales directos para llegar al mercado, listo. Y entonces la gente, la forma de actuar, eso que estamos diciendo que en cada parte el contexto y los referentes son diferentes, el mismo mensaje, entonces eso hace que nos ocupemos de la cultura para poder gestionar. Eso también incluye el cambio. Ya las afirmaciones que hice. ¿Qué es la comunicación? Porque es importante entender al otro, comprender al otro, generar participación y liderar, ¿cierto? Entonces, comunicar es gerenciar y gerenciar es comunicar. Cuando usted actúa en comunicaciones, identifique bien los objetivos, no genere solamente una técnica de expresión verbal, simplemente como habilidad, sino acompáñela de todo lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Para que haya planeación, para que haya asertividad. La organización y comunicación y las técnicas deben conectarse, ¿sí? La organización debe ser comunicante y la comunicación organizada, lo que planteaba ahora. Miren ese sistema de comunicación. ¿A qué me refería? Estrategia, comportamientos, estructura, ¿sí? Y cultura. Entonces, la organización debemos percibirla como ese sistema. Luego, la organización debe ser comunicante y la comunicación organizada en función de ese sistema. Es decir, en función de la estructura, yo adopto una forma de comunicación, ¿sí? Acá hay una sede de la comunicación, elementos que yo tengo que tener en cuenta: credibilidad, contexto, contenido, criterio, continuidad, consistencia, canales, confianza, convivencia, claridad, cultura, calidad, competitividad. Aquí viene entonces a lo que ahorita Vanessa planteaba, que entonces red, y hay unos sistemas de comunicación y los voy a explicar rápidamente. ¿Quiénes de ustedes han jugado alguna vez o saben qué es el juego de teléfono roto?
Claro, ¿Cómo así? Claro, ¿qué es el teléfono sí roto? hemos jugado. El teléfono roto es un juego que consiste en emitir un mensaje y cada emisor o perceptor lo da hacia otro como en cadena. Uno conlleva al otro. Y al final, ¿qué ocurre? El mensaje se distorsiona por las interpretaciones y la falta de escucha. Uno de los sistemas, gracias Vanessa, uno de los sistemas de comunicación es el cadena y hay empresas que lo adoptan. Ahora, la cadena no es mala. Ninguno de los sistemas de comunicación que voy a decir acá es inadecuado, es malo, no. Yo los voy a describir solamente. Ahora, ¿en qué consiste? En que yo lo adopte y lo instale en mi organización de acuerdo con mi intención. Entonces hay empresas que por su tamaño simplemente dicen, vea, Vanessa, hágame el favor para, yo le digo para que vaya y le diga a Juliana y Juliana le transmite a Melissa y a Duan. ¿Sí? Ahora, hay elementos que la cadena, pues yo puedo, pues la cadena no es exactamente el teléfono roto, no, lo pongo como ejemplo para que nos ubiquemos. Pero yo puedo entonces en las partes del mensaje irlo retroalimentando y verificar, ¿cierto? Y es más, yo puedo seleccionar a quien yo voy a poner a que vaya del mensaje que sea el más asertivo, en fin. Pero tiene esa modalidad, ¿cierto? Que es cadena y hay empresas que lo hacen. Pasan de oído en oído, de voz en voz, de boca a boca y les funciona alguna, ¿cierto? Hay que tener cuidado con ella. Ese es el sistema de comunicación tipo cadena y existe. Esas organizaciones donde el jefe simplemente, incluso hay gente que dice, no, es que aquí somos una familia. No, eso hace más cercana la comunicación. Sí, claro, puede ser. Y uno puede decir, claro, para darle un elemento de familiaridad, de cercanía, va a utilizar la cadena. Pero hay que tener cuidado, ¿cierto? Este es un sistema. Hay otro sistema que es el multimodal, en donde en el centro está la información, yo simplemente la entrego a las diferentes dependencias, diferentes niveles, y empieza a circular por toda la organización sin que haya pues puntos de encuentro en donde se retroalimente, sino que simplemente circula, ¿sí? Circula todo el tiempo en el centro. Yo puedo, en un momento dado, recogerla nuevamente, pero generalmente en lo multimodal se pierde fácilmente el control sobre una información. Una vez yo la suelto, digámoslo así, la entrego, ya puedo tener poco control si mi modelo mi sistema de comunicación es multimodal. Muchos modos también ocurre cuando tengo la misma información y la entrego a diferentes, la entrego simultáneo para que todos se enteren. Repito, no hay encuentro. La red, el sistema de comunicación tipo red, es donde existe el centro, existe la información, pero la entrego al mismo momento a todos y tengo en los extremos, mírenlo acá lo voy a mostrar, lo voy a señalar, mírenlo acá hay un asunto que se llama nodos, y esos nodos lo que hacen es que reúnen lo que hay en esta parte, lo retroalimenta y vuelve y lo trae acá. Y todo el tiempo estos se están comunicando, diferente al multimodal. Se llaman nodos y se llama red. Esos esquemas de red son muy efectivos para la salud, para la cultura. De hecho, aquí la salud, la Organización Panamericana de la Salud fue quien trajo esos modelos a Latinoamérica hace unas 4 o 5 décadas. Ustedes ven cómo las ONGs, cómo las entidades de cultura, cómo algunas entidades gubernamentales operan en red. Y ese es el sistema de comunicación fundamentado en red. Y existen otros dos, que es el de cascada, que es el más tradicional, el más utilizado, digamos, el más tradicional, y es el que en función de un organigrama y en función del descendente ascendente, la información va descendiendo, va bajando, va cayendo. Y se llama cascada porque tiene ese efecto. Cuando hay agua en una caída o un accidente geográfico, ¿qué desventaja puede tener? Que va perdiendo efecto. Entonces, cuando llegue aquí a la base, no va a ser tan fuerte como se emitió acá. Hay que tener mucho cuidado también con ella. Es en función de los organigramas. Entonces, cascada va bajando desde el más jerárquico hasta el menos jerárquico, el de coordinación. Entonces, este de arriba le dice al segundo, el segundo a los que están al mando de él y así sucesivamente. Y se llama cascada. Y hay el de periferia que tiene que ver con los organigramas tipo solar, en donde el centro es uno solo y a este centro no le interesa que todos tengan la comunicación en red, ni siquiera que sea multimodal, circule a la vez, tampoco en cadena, ¿no? Le interesa que él tenga todo el control todo el tiempo y él la información la repite muchas veces. Entonces llama a este que está aquí y le entrega. Y así este pertenezca al mismo nivel, a los dos les entrega por separado la información. Hay una periferia alrededor de. Esto tiene que ver mucho también con los estilos autoritarios, tiene que ver con esto de dividir y vencerás, entonces fracciona. Este no se utiliza pues mucho, digamos que tiene una intención
de tipo periferia, el sistema de comunicación periferia, y tiene que ver, repito, con esos organigramas tipo solar. Vanessa, ahí está la especificación del sistema de comunicación en red y lo que mencionamos ahora, pero entonces están los diferentes sistemas de comunicación. Que si ustedes me preguntan, bueno, y entonces, ¿cuál es el que más adecuado? Yo contesto, vea, depende del tipo de organización que usted quiera tener y cómo usted quiera tener la comunicación. Puedo responder también, ¿cuál es el que usted más utilizaría? A mí me parece que hoy en día tenemos que utilizar mucho la red, apoyar la cascada, la red y darle el elemento de cascada para no perder el sentido orgánico, el sentido funcional en la organización, ¿cierto? Yo mezclo los dos, pero me gusta mucho el de red. ¿Me hice entender con ese tema de los sistemas de comunicación? Sí. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, iba a terminar diciendo que acá la presentación plantea unos elementos que tienen que ver con situaciones que ustedes van a encontrar, y es que la comunicación se mide. Hace muchos años decían, no, es que la comunicación es un intangible, la cultura es un intangible. Hoy en día hablamos que la comunicación apoya la gestión y la acción y se mide. Entonces se mide a partir de los valores corporativos, los retos, los factores críticos, las políticas, los procedimientos, ¿sí? Ahí vuelvo y los llamo. Bueno, piensen en la comunicación como que se mide y que está como una estrategia para que podamos formular problemas de comunicación mediante los cuales vamos a escribir, ¿cierto? Este es el esquema que tiene un plan estratégico de comunicaciones, a manera de información. Se hace un diagnóstico, se presenta objetivos, estrategias, proyectos y acciones, unas actividades, unos públicos y medios a quienes va dirigido, un cuadro, unos recursos, unos indicadores. Transformar la transformación en las comunicaciones se logra pensando no solo en los medios y los contenidos o en los mensajes y técnicos, se logra gerenciando los procesos llevados a la participación. Miren que ahí volvemos a la percepción, se logra en función del otro, ¿sí? Por eso, reitero, hay que entender al otro como un perceptor. Bueno, y hay unos momentos de comunicación, algunos de los momentos, las entrevistas pueden ser formales o informales, pueden ser corporativas o personales. Los diálogos, las conversaciones, el trabajo en equipo, los acuerdos de desempeño, las reuniones o grupos primarios, la gestión del conocimiento, la innovación y más de la negociación, un proceso de formación, capacitación, también se entiende como un momento de comunicación bien importante en las organizaciones. Y hay auditorías, entonces se mide el clima interno, se mide el clima externo, aquí también hay los elementos, la efectividad de los programas, es decir, y uno puede medir cómo la comunicación aporta a la efectividad de los programas, orientar conceptos, gestionar el talento humano, lo he dicho todo el tiempo, uno puede desde la comunicación hacer que el reglamento, el clima, la forma como se desempeña la gente, la motivación, tenga efecto. Los temas específicos de comunicaciones y medios corporativos. ¿Alguien va a intervenir? Escuché por ahí un micrófono. Sí, Juan Manuel. ¿Qué crees tú? Juan Manuel, adelante. Bueno, qué pena, fue que se me prendió el micrófono. Bueno, pero vamos bien, me estoy haciendo entender, ya estoy terminando. Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces miren, aquí viene que los buenos administradores son quienes tienen prestigio entre sus superiores y colaboradores. Se preocupan por mejorar el desempeño en la empresa y una forma de obtener altos índices de respeto es la comunicación, en la medida que la comunicación permite ser asertivo en tomar decisiones y en que la gente esté trabajando. El administrador, yo lo llamo el administrador comunicador, el administrador con competencias de comunicación debe tener claridad, conocer y compartir. Pasa de difundir una visión integral de la comunicación total, ¿cierto? Lo humano, lo corporativo y lo específico de lo que voy a entregar. ¿Qué significa entonces sensibilizar a un administrador? Perdón, voy acá con esta. ¿Qué significa entonces que el administrador tenga eso que acabo de decir? Que tenga en cuenta y utilice la comunicación, que sepa escuchar. Me gustó mucho cuando ahora lo recalcaban, el escucha, que practique la comunicación directa, que se mantenga informado, que exprese, que sea conciso, que informe oportunamente,
que ejerza su autoridad y que verifique la información y sea asertivo. Tal vez una de las características que yo tengo como profesor, y ustedes lo notan, es que todo el tiempo estoy verificando, todo el tiempo estoy motivando la participación. Es la forma que yo encuentro en que ustedes estén acá en la clase. Y todo el tiempo digo, háganlo ustedes también, no solamente yo. Y hoy lo hicieron muy bien las 5 personas que participaron para dar cuenta de la presentación. Y yo siempre posibilito, digo, que haya participación, que toda actividad que hagamos tenga un sentido, no solamente, bueno, que nos quedamos con ella, ¿sí? Entonces, tener claridad, compartir, pasar de la difusión a una visión integral. Ahora, a ver, espérenme que aquí tengo como me está brincando. Así, el administrador comunicador lo llamo yo, conoce, comparte. Bueno, ¿qué estamos haciendo con los administradores? Sensibilizándolo para que conozca, tenga la habilidad, la actitud, el comportamiento, diferencie la política, el sistema y la cultura y favorecer la comunicación para un buen trato y unas relaciones que respeten diferencias y acuerdos constructivos. Espero que la presentación y los momentos que hemos tenido en la clase nos lleven a ello. Hay una última diapositiva que es una aplicación que a veces hacemos, que se puede hacer, no la vamos a hacer en este caso dentro de la clase, sino que vamos a hacer un comentario. Comentarios finales, así como comenzamos frente a la presentación. Algo que quede como duda, traté de hacer el recorrido lo más integral posible, lo más detallado posible, para dar cuenta a los planteamientos que ustedes dieron y si había dudas. Bueno, entonces quiere decir que está muy clara la presentación. Entonces voy a volver a la presentación de clase para que miremos entonces qué vamos a hacer luego de haber discutido esta presentación. En el blog hay una aplicación que es la aplicación 3. Por favor, uno de ustedes que me lea lo que hay en pantalla. Adelante, ¿quién quiere compartir y leer para todos? Profe, comentario en el blog. Unidad 1. Haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior de esa entrada del blog, introduce tu comentario. Incluye tu nombre, código de identificación y grupo. Una vez escribas tu texto, puedes comentar los aportes de los otros integrantes del grupo. Aplicación activa 3. Luego de participar en el espacio de presentación del tema, abro comillas, la comunicación eje del desarrollo organizacional, cierro comillas, y de revisar el material de apoyo de la primera unidad de curso, lecturas y referencias y videos y presentaciones, elabora un texto no superior a 500 caracteres que incluya 1. Opinión personal acerca de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Plantea un punto de vista, sustenta y argumenta. El papel del administrador. El papel del administrador de empresas frente a un proceso o situación que requiere la comunicación. Gracias, Juan. A medida que yo iba explicando, le preguntaba a algunos de ellos, bueno, ¿qué planteas? ¿Qué situación? Ustedes, quienes intervinieron hoy, quienes estuvieron en la clase y quienes van a ver la clase, vamos a dejar esta actividad, vamos a dejar esta tarea. Entonces, vamos a hacer un comentario en el blog. ¿Sí? Ahí está copiado. Sin embargo, pregunto, ¿me hice entender? ¿Hay alguna inquietud sobre esta actividad? ¿Claridad qué debe hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Profe, un comentario. Sí, adelante, primero Zaira y después Juan. No, profesor, le iba a decir que todo está muy claro. Bueno, Juan. Pero también. Entonces van a hacer un comentario, pero miren que vamos ya entrando, ya no es solamente el comentario libre, hable sobre el tema, ya les puse 2 puntos. Entonces, luego de que vieron la exposición que hicimos hoy, la discusión, pues más que discusión fue exposición de mi parte, pero hubo importantes aportes y ustedes tuvieron la oportunidad de prepararla. Ya la tenemos, ya hemos hecho afirmaciones. Bueno, ¿qué tan importante es? Vamos a comenzar a hablar de esa importancia de la comunicación en la organización. Ya no decir, no es muy importante porque apoya la gestión del administrador. No,
argumentemos, demos detalles, plantee un punto de vista, susténtelo en detalle, ¿cierto? Reitero, yo le decía a alguno, bueno, ¿qué ejemplo tenés de esta diapositiva, de este ejemplo? Entonces la persona decía, mire, y yo después le respondía y le decía, entonces tiene que ver con la forma como podemos soportar el sistema de medios y canales. Entonces, comenzar a plantear por qué es importante en un aspecto en específico la comunicación en la organización. Y el papel, segundo punto que debe tener en cuenta, el papel del administrador de empresas frente a los procesos o situaciones que requiere la comunicación en una empresa. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, lo vamos a hacer en el blog. Voy a terminar acá la presentación de clase para mostrar en el blog de manera específica en dónde va a ser el comentario. Entonces dice acá, actividades. Juan Manuel, nuevamente, te pido tu apoyo. ¿Qué pendientes nos quedan? Lee, por favor. Profe, como actividades, comentario en blog acerca de las lecturas. Ay, perdón, aquí teníamos acerca de, espéreme, cambiémoslo aquí, acerca de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Entonces, voy a ponerlo acá. Miren acá, esta era la que teníamos, ¿cierto? Entonces, ahora sí, léelo por favor, Juan, que no lo había cambiado, y esa es la que nos queda pues acá, ¿cierto? Léelo nuevamente. Comentario en blog acerca de la importancia del comentario en blog acerca de la importancia de la... Se me perdió la comunicación, a ver qué pasó con la comunicación. De la comunicación en la organización, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle 3 días, ¿sí? ¿Esto es qué día? Esto sería hasta el viernes, ¿cierto? Como hemos hecho los otras actividades, ¿sí? Bien, continúa Juan Manuel. Aplicativos, talleres, conectores y de éxitos. Preparar para la clase del 2 de diciembre de 2021. Exacto. Entonces, miren que hace 8 días lo habíamos asignado, hoy ya empezamos hablando de ese tema. Entonces, por favor, avancen. Y en la próxima clase vamos a hablar de conectores idéicticos. ¿Qué vamos a hacer en la próxima? Socialización de la autoevaluación de los talleres conectores idéicticos y comodín. Y vamos a ver un tema que se llama comodines y correcciones del lenguaje. Entonces, por favor, la próxima, hacen el comentario antes del viernes o hasta el viernes. Y para la próxima traen los talleres de conectores idéicticos y aquí los vamos a autoevaluar. Preguntas que hacían también en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué hago con el taller? Recuerden, lo vamos a autoevaluar en clase. Todavía no lo suba a la plataforma. Pues, lo tiene primero que autoevaluar. Es claro para todos, ¿cierto? Estamos clear. Y hay una asesoría de acompañamiento todos los miércoles. Por favor, aprovechen ese espacio, esa posibilidad que ustedes tienen. Bien, voy a indicar en detalle en qué parte del blog es que vamos a comentar, ¿cierto? Entonces me voy a devolver al blog. Voy incluso a devolverme a donde estoy. ¿Sí? Voy a devolverme aquí donde estoy, ¿sí? Yo estoy aquí en la presentación, ¿sí la ven? Entonces cierro la presentación y en la unidad 1, ¿sí? Ese mismo que acabo de leer, Juan Manuel, que se llama aplicación activa 3, miren, acá está. Acá está la descripción nuevamente por si la quieren consultar ahí o si no la consultan en la presentación de clase. Van a introducir un comentario. Como siempre, hay comentarios que ya están subidos del otro grupo. Entonces voy aquí a hacer como siempre procedemos. Pongo mi nombre. ¿Sí? Siempre pongo mi nombre y me identifico, así mi cuenta de correo lo diga. ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Soy de qué grupo? ¿Sí? Yo aquí pongo simplemente profesor, no coloco mi identificación y saludo siempre. ¿Sí? Entonces, buenos días estudiantes del grupo 01, ¿sí? Entonces, a ver aquí. Por favor, incluyan aquí
sus comentarios, de acuerdo con las instrucciones dadas para la aplicación activa 3. Siempre verifico que lo que haya copiado esté correcto, que hago la corrección de digitación o de ortografía. Siempre es lo que yo voy a comunicar. Aquí miren, el aquí me lo corrigió, ¿sí? Y voy a ratificar entonces en el mensaje el plazo es hasta el viernes 26 de noviembre. Juan Manuel, ¿está claro el mensaje? Sí, profe. Lo publico. Miren. Y ya me queda publicado, ya ustedes saben que es en ese espacio. Por favor, para todos, ¿es claro en qué parte vamos a hacer el comentario? ¿Y es clara la actividad que vamos a hacer? Sí, profe, todo claro. Entonces, nos quedan los talleres que venimos haciendo desde la semana pasada, ¿cierto? Y nos queda este comentario que lo vamos a hacer hasta el viernes. Comentarios finales frente a la clase. 2, 3 comentarios para que nos vamos. Entonces, ese asunto de la comunicación como eje del desarrollo organizacional o empresarial, ¿qué tenemos que decir al respecto? De manera espontánea. Sara, adelante. Pues que es lo más importante en un líder y en una organización, es la comunicación, el buen manejo del lenguaje corporal y todo eso. Bueno, todo eso hay que irlo puliendo, no todo eso, sino y los aspectos y los enumeras en lo posible. Vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Sara, muchas gracias. Juan Manuel. Pero yo quisiera recalcar que teniendo en cuenta que la comunicación definitivamente es lo más importante, no solo en las empresas, sino en el entorno, porque es la manera en la que expresamos lo que tenemos que decir a otro. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quería recalcar lo importante que es uno preocuparse por tener una buena comunicación y por, pues, aunque no se va a volver, pues, profesor de lectoescritura a explicar la comunicación, pero usted tratar de coger lo que más pueda de la comunicación para implementarlo en su diario, y más que muchos de aquí se ven en un ámbito empresarial. Implementar, incorporar al rol del administrador de empresas cada vez más la comunicación como un elemento que le va a facilitar su tarea, que lo va a hacer más efectivo, que lo va a hacer más eficiente. ¿Cierto? Sí, profe. Bueno, hay 2 asuntos que había olvidado y es, recuerden la expresión en base, traten de irla abandonando y cámbienla por con base en, ¿cierto? O fundamentado, ¿sí? Para que no la... Y se las digo a ustedes, y la dije en general, no a quien pero la escuché hoy varias veces. Lo mismo que él yo iba a decir, yo iba a plantear, entonces recuerden, sean más asertivos, yo voy a plantear o simplemente plantearlo, ¿cierto? Lo más importante para mí es que ustedes comiencen a concebir la administración, la función de todas las funciones de la administración, del proceso apoyado en la comunicación, y que ese proceso de comunicación tenga de cara a otro que es un perceptor antes que un receptor. Yo pienso que ese es un valor agregado también del día de hoy, el explicar por qué vamos a hablar de perceptores y no de receptores, ¿cierto? Bueno, si no alguien más quiere opinar, si no, nos podemos despedir. Nos vemos en 8 días. Es muy clara pues lo que hemos dicho. Yo siempre envío pues este video de la clase y envío la presentación respectiva. Entonces, bueno, les deseo un resto de día bien agradable, un comienzo de semana también muy agradable, y nos vemos en 8 días. Que estén muy bien.